Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy miércoles 4 de marzo, el Evangelio según San Lucas nos plantea la conversión. Esta conversión que los personajes del tiempo de Jesús no lograron a pesar de ver todas las señales, milagros y prodigios que realizó Jesús. Los milagros que realizó Jesús son mucho más que los que aparecen lógicamente en los evangelios. Debió ser algo impresionante, ya que la fama de Jesús corrió por toda Judea y todos los rincones conocidos hasta ese momento. La incredulidad de la multitud que lo escuchaba, entre ellos fariseos y escribas, hizo a Jesús reaccionar de una manera muy clara, ya que le pedían una señal para poder de esa forma corroborar si era el Mesías y si era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús, viendo sus corazones, les hizo ver que se trataba de una gente perversa, ya que pedían una señal y no se les dará más que la señal de Jonás. Como nosotros sabemos, este personaje, Jonás, fue hacia los habitantes de Nínive por orden de Yahvé para convertir al pueblo ninivita. Vivían en absoluto pecado, disolutos, sin ninguna cortapisa, pero recordemos que en ese tiempo aún no estaba presente el Hijo de Dios, no conocían el Evangelio. Sin embargo, Dios les mandó avisar a través de Jonás que destruiría Nínive si no se convertían. ¿Y qué fue lo que sucedió primero con Jonás? Que el Señor lo manda a hacer la predicación y Jonás, después de darse cuenta que el Señor no los destruye, se queda totalmente desconcertado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que los ninivitas se convirtieron con la predicación de Jonás. Se pusieron a orar, pidieron perdón a Dios, se vistieron de ceniza y de sayal, hicieron ayuno hasta los perros y el Señor les perdonó la vida, les perdonó la destrucción. Y Jesús se quejó amargamente porque no escucharon su predicación, siendo más que Jonás, siendo más que Salomón. Y él, al echarles en cara su incredulidad, les hace ver que seremos juzgados por los hombres de ese tiempo, sobre todo, por ejemplo, por la reina del sur, ya que ella fue desde los últimos rincones de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón y a conocer a su Dios. Y también la gente del tiempo de Jonás, ya que con su predicación se convirtió Jonás y la gente de ese tiempo vendrá a juzgarnos si no nos convertimos. La indisposición para la escucha auténtica tiene su correspondiente en el atrevimiento para la exigencia inadecuada. Una señal, danos una señal. Esto aparece con claridad en la petición del signo que algunos adversarios de Jesús le hacen para ponerlo a prueba, es decir, tendiéndole una trampa. Estas personas inconformes con lo que hace Jesús desean arrebatarle un signo. Su cerrazón ante lo que Jesús es y hace les hace pensar que tienen derecho a manipularlo. La estrechez para descubrir la presencia amorosa de Dios a través de la actuación de Jesús les merece el reproche de ser catalogados como una generación malvada, como una generación perversa, dejándoles como una posibilidad el signo de Jonás. Este signo podría estarse refiriendo a la predicación del profeta que encontró suficiente eco en los habitantes de Nínive, posibilidad que se refuerza en los versículos previos y que estamos obviamente escuchando respecto de la conversión de Nínive en la primera lectura, en donde la bienaventuranza recae sobre quienes, a semejanza de la Madre de Jesús, escuchan la palabra y la guardan. El Evangelio deja claro que la relación discipular con Jesús se nutre de la disponibilidad para la escucha y puesta en práctica de la palabra de Dios, no con la actitud arrogante de arrebatarle, a modo de ídolo, actuaciones para la satisfacción personal. Dispongámonos a relacionarnos con Jesús como auténticos discípulos, evitemos manipularlo, abrámonos a la permanente novedad de su mensaje, que es siempre de amor. Estas palabras nos sirven para darnos cuenta que Jesús nos pide en esta Cuaresma especialmente la conversión. Dejar la vida de pecado, dejar nuestras actividades o acciones pecaminosas, incluso del pecado venial que frecuentemente
practicamos o realizamos, a veces sin siquiera darnos cuenta. Pocos son los que revisamos la conciencia, muy pocos, y mucho menos los que toman en cuenta a Dios en sus vidas. Cuando veo el concierto de las naciones, las leyes que los rigen, tanto en los países fuera de México como en México, se da uno cuenta que las naciones se encuentran sin Dios, que son muy pocos los que toman en cuenta dentro de la ley a Jesús y su evangelio, el cumplimiento sincero de los mandamientos y el respeto a las cosas de Dios y a quienes no piensan como el Estado, la ley, la dictadura, la tiranía piensan. Nosotros, como hijos de Dios, estamos obligados a obrar el bien y la verdad. El bien que dirige nuestra voluntad y la verdad que dirige nuestra inteligencia. Muchas veces nos gusta engañarnos y nos gusta pensar que las conductas que realizamos, no están tan mal, no se trata de matar ni robar, y por eso podemos cometer adulterio, podemos maltratar a la gente, podemos ser groseros con aquellos que nos llaman por teléfono y no conocemos, podemos ser mentirosos y decir en el teléfono a aquellas personas que no queremos contestarle mentiras, y tantas acciones más que realizamos y en las que manifestamos nuestra total falta de evangelización y de conversión. No basta creer en Dios, hay que poner en práctica su discipulado, es decir, la actuación como si fuéramos el mismo Jesús, el mismo Cristo. La conversión es una vuelta sobre nosotros mismos, una vuelta para ver nuestros pecados a la luz de la justicia divina. Pero como nuestra incapacidad es muy grande y nosotros tendemos a justificarnos por nuestra propia soberbia y falta de virtud y capacidad, tenemos que pedir que el Espíritu Santo sea el que nos haga ver estos pecados a la luz de la justicia divina. Tener una iluminación de conciencia cada vez que revisamos nuestra conciencia y cada vez que confesamos. Si nosotros nos confesáramos con profundidad, cada vez que lo hacemos, por lo menos una vez al mes, cada 15 días, sí, somos más exigentes y lo hacemos con profundidad, nos daríamos cuenta que muy pronto desterraríamos de nuestra vida muchísimas acciones que nos alejan de Dios. Pensamos que Dios lo tenemos a la mano con todos nuestros pecados. Y es verdad, porque Dios es misericordioso. Pero no tenemos esa amistad profunda con Dios porque tenemos un montón de pecados y acciones que lo lastiman. Acciones que lo lastiman con la murmuración, acciones que lo lastiman con la falta de delicadeza con los hermanos, acciones que lo lastiman con la falta de entrega a su servicio sin servirnos de Dios, acciones que lo lastiman porque vivimos en adulterio, acciones que lo lastiman porque no pagamos los impuestos, acciones que lo lastiman porque decimos mentiras que calificamos de piadosas, acciones que lo lastiman porque no damos el +1 que tenemos que dar, porque no rompemos las barreras que tenemos que romper. Estamos siempre limitados por los respetos humanos. ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿Qué dirán mis amigos? Pues que digan, como decimos, que digan misa, que digan lo que quieran, pero nosotros tenemos que quedar bien con Dios. A la luz de los acontecimientos presentes, en donde nos encontramos en una batalla espiritual y una batalla material, en donde se ataca continuamente la vida y la familia, es nuestra obligación, como convertidos, de ir y predicar el bien y la verdad, de sacar del error a las personas que viven en ese error. ¿Y cómo podemos hacerlo? Buscando que cada persona se acerque a Dios de la manera más sencilla, haciendo el apostolado de la confesión. Te invito para que busques a los que tienes cerca, probablemente no sea tu familia porque la familia es difícil, pero a los que tienes cerca en tu trabajo, a los que tienes cerca y te has hecho amigos en el banco, en el mercado, en las acciones ordinarias, para que los invites a confesarse en esta Cuaresma. Ayúdalos facilitándoles un verdadero examen de conciencia, un examen de conciencia que revise los mandamientos, que revise los sacramentos y que revise las virtudes. Podrás encontrar
muchos dentro del Internet muy buenos que pueden ayudarle a aquellos que lo necesitan a revisar sus conciencias y a tener una amistad plena con Dios. Hay personas que no practican los sacramentos por falta de formación, que no se acercan a la confesión porque nadie les ha dicho la grandeza de este sacramento. Por ello te digo que si tú te confiesas como debes, con profundidad, cada vez que te confiesas, tienes, además de la iluminación de conciencia para no realizar estos pecados, la gracia para no realizarlos y empieza a santificarte en la fe y en la verdad. Un Pentecostés a gotitas o a chorros o a duchazos, como tú lo quieras realizar. Esta cuaresma es una cuaresma para hacer un brinco espiritual, para saltar en la fe y para lograr un cambio en tu vida, para buscar ese origen que Dios quiere de ti, eso que pensó de ti, y vuelvas a aquello que el Señor quiere, que te deshagas de tus malos hábitos, de tus malas conductas y nos deshagamos todos de ellas para que de esa forma podamos convertirnos. Cuando realices este examen de conciencia para poderte confesar, puedes hacer una confesión de toda la vida. Si llevas los mandamientos, los sacramentos y las virtudes con sus pecados capitales, podrás revisarlos y hacer una nota delante del Santísimo. Ve anotando según cada mandamiento, sacramento y virtud aquello que te acuerdes dentro de tu vida. Y cuando vayas a ver al sacerdote y te confieses, dile: quiero hacer una confesión de toda mi vida. Y se la puedes ir leyendo. Si ves que hay una cola muy grande y que vas a obstruir a todas esas almas para que comulguen, podrás mejor esperar o pedirle al sacerdote que te dé un momento, además adicional en la misa o en cualquier otro momento, para que puedas hacer una confesión de vida. ¿Y esto para qué me sirve en la Cuaresma? Para que nosotros podamos ir caminando hacia la pasión de Cristo de una manera distinta, hacia la Semana Santa, estando conscientes de lo que es el pecado y de cómo sufrió Jesús por cada uno de nuestros pecados. El salto espiritual está dado por una conciencia fina, por una atención perfecta a la voluntad de Dios. Si tú y yo logramos hacer eso, podremos avanzar como Dios quiere en esta Cuaresma y hacer de esta una Cuaresma distinta. Esa es mi invitación, que ayudes en este apostolado de la confesión a los que tú veas, conozcas o consideres que puedes decirles, y que además tú hagas este esfuerzo por realizar esta conversión a través de este extraordinario sacramento como es el sacramento de la confesión, que te va bañando y quitando el pecado, limpiando y dándote la presencia de Jesús en ese sacramento, porque es Jesús el que te habla y no el sacerdote, por la grandeza del orden sacerdotal que tiene el sacerdote, y te permitirá ir caminando con paso firme hacia lo que sigue después de esta Cuaresma. Que Dios te bendiga. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.